unidos hoy más que nunca. Y no diluir, por eso es que Pablo dice, y hay sabiduría en esto, hermanos, porque Efesios capítulo 5, verso 18 dice, antes bien no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos, diga conmigo, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora esa palabra disolución, fíjese, tiene una connotación, una serie de cosas. La disolución a la vida de santidad. Una persona bebedora constante de vino, llega un momento en que se embriaga y llega a ser un alcohólico. Corre el peligro de serlo. Diluye el conocimiento de la palabra porque ya aplica la palabra a su propio beneficio, no como es y ha salido del corazón de Dios. Diluye una familia completa, hermanos. Porque ¿qué esposa le gusta ver a su marido siempre embriagado? ¿Se da cuenta? ¿Qué hijos le gusta ver a un padre en esa condición? Entonces va diluyendo. Diluye la vida con Dios de santidad, diluye la vida de congregación, diluye la vida familiar, diluye la vida espiritual. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y no se trata de eso el tema, pero ya lo estoy tocando. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno, diga conmigo, sed lleno. Entonces cuando venimos, Señor, llena mi vida, llena mi hogar, llena mi familia, llena mis hijos, que mi hogar sea un remanso de gozo, de alegría, de paz, de abundancia, de tu misericordia. Que mi hogar sea un hogar lleno de tu Espíritu Santo, que lo puro, lo santo, lo sublime, lo que tiene buen nombre, Señor, sea en nosotros constantemente para la alabanza y para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque yo no cambio una alabanza por nada de la música que hoy el mundo tiene, hermanos. Cuando una alabanza llega y está alimentando mi espíritu, llenando mi espíritu. Ayer cantaba con el hermano que está en el hospital por un momento en tu presencia, hermano. Y fue un momento tan sublime, tan solo él y yo solitos ahí estábamos. Y parecía que hay un coro de ángeles, no por nuestras voces, porque los ángeles estaban ahí, bendito sea Dios. ¿Y qué le voy a poner? Yo no olvido el año viejo. ¿Qué le voy a poner, hermano? Aquello que no edifica, que no bendice, que no llena, que no satisface, que lo que mueve más bien son las emociones de mi carne. Y no estoy hablando de asuntos de legalismo ni cosas por el estilo. Cada uno en su propia conciencia sabe lo que es menester para su propia vida, ¿cierto o no? Yo no me voy a meter a juzgarlo a usted. Nosotros tenemos quien nos juzgue, ese Dios, a ese que le vamos a dar cuenta qué oímos, qué vemos, qué hacemos y qué hablamos. Pastores que en vez de ser pastores se convierten en guardaespaldas cuidando a la gente. ¿A dónde fue? ¿Y qué hizo? ¿Y dónde estaba? ¿Y con quién iba? Ándalo cuidando, hermano. El Espíritu Santo es Dios y Él, si hace la obra en uno, la va a hacer y la va a completar hasta el final. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Aló? Entonces, entrar en oración, porque la oración, hermano, nos mueve a nosotros la comunión con Dios. Como decía un rabino, es traer el cielo a la tierra, y Jesús nos enseña a nosotros acerca de cómo nosotros debemos de orar en Mateo capítulo 6. Cómo abre la oración con una alabanza y luego empieza con el ruego, con las peticiones de su corazón. Ahí podemos ver un modelo de cómo nosotros podemos venir a Dios para recibir un año en oración. Y a su nombre, el Padre nuestro. Por eso nos dice, orad sin cesar. Debemos de ser constantes en la oración. No se olvide tomar tiempo con Dios. No se olvide del diálogo, de la comunicación, de la comunión con el Señor. Porque la forma, Dios se va a revelar a nuestra vida. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Diga conmigo, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Segundo lugar, la reflexión. Reflexionar en lo que hemos hecho este año. Tomar papel y lápiz, escribirlo. Decir las experiencias, escribimos las experiencias que hemos tenido. Sean buenas, sean positivas o negativas. Y hacer una evaluación y se va a dar cuenta de algo muy interesante, hermano. Que más son las experiencias buenas y positivas que las negativas que hemos vivido. Ahora, usted puede hacer una ecuación muy extraña. No soy Albert Einstein, pero usted la puede hacer. Usted pone en esa ecuación todas esas virtudes, todos esos privilegios, todos esos momentos lindos y experiencias que usted ha vivido que han sido positivas. Y mira las negativas, igual le va a dar una sola cosa. Propósito.
Dios tiene un propósito aún en las cosas negativas, aunque usted no lo crea. Porque a los que Él, hermanos, escogió, a estos también predestinó conforme a su propósito. Por eso Pablo dice en Romanos 8 que no hay nada en nuestra vida, escúcheme bien, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Y habla de elementos no tan positivos, porque habla de angustia, habla de tribulación, habla de hambre, habla de persecución, habla de desnudez. Y Pablo dice, todo esto aquí resumido, más les voy a decir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a su nombre, más que vencedores. Entonces usted tiene que hacer una reflexionar, hermano, usemos el cerebro. ¿Cuántos neuronas? 300 millones. Ahí habla, Orlando habla en su libro, usted lo va a leer después. 300 millones. Y se dice que no usamos ni el 10% de nuestro cerebro. Pues usémoslo en esta ocasión. Aleluya. Para reflexionar en las experiencias que hemos tenido y hacer una evaluación. Y así, oye, pero yo dejé de leer la Biblia, yo dejé de asistir más seguido al culto, yo dejé de ayunar, yo dejé de orar. Y entonces ahora usted, haciendo los ajustes necesarios, traemos delante de Dios esta reflexión y decimos, Señor, ayúdame a que yo pueda crecer, como dice nuestro hermano y dice la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Ir al crecimiento. Me he quedado chiquitico, Señor, enanito espiritual, pero debo empezar ahora a estirar los músculos, a hacer ejercicio en la fe de Dios y avanzar. Porque, hermano, no podemos, si algo es cierto en este tiempo que estamos viviendo, no podemos quedarnos estancados. Un agua estancada se vuelve putrefacta. ¿Usted sabe por qué? Yo tuve la experiencia de ir al Mar Muerto. Usted lo sabe, no quiero hacer alarde. Me dijeron que el Mar Muerto, y yo todos 30 años esperando meterme al Mar Muerto. Hermano, qué experiencia más horrible. Cuando yo puse el pie, me hundí, me caí hasta un viejito que estaba ahí para arriba, porque usted sabe que ahí no se hunde nadie, todo el mundo flota. Le caí encima al pobre viejito. Y aquel lodo a sal y aquellas cosas, y dice, pero métase más para adentro, y aquel sabor a sal, y yo no podía ni abrir los ojos. ¡Qué experiencia! Dije, primera y última vez. Y a como pude me arrastré, parecía un gato, hermano, arañando lo que, y yo hundiéndome y arañando para irme a la orilla, hasta que logré ir al agua dulce a bañarme, a quitarme aquello. Y ya le decía a mi esposa, no, la gente dice que ahí va y que la gente se sane. Yo vengo con una rasquiña aquí, con una picazón más bien terrible. ¿Por qué es muerto? Porque no tiene salida. Lo alimenta el Jordán, que nace del monte de Hermón, del cual habla el Salmo 133. Alimentado por agua dulce, una bendición, hermanos. Pero como no tiene salida, el agua se estanca y no hay vida. En absoluto, no hay vida. Por eso usted se lanza o trata de nadar. Un pastor, no va a decir el nombre, que trató de nadar y le gritaron los salvavidas, no nade porque se ahoga, es peor. Usted tiene que volverse arriba. Ahí va nadando, solito. El mar muerto. ¿Por qué es muerto? Porque no tiene fluidez, porque no tiene salida. Creyente, cuando se estanca, no tiene salida. No tiene salida, no tiene fluidez, nunca le habla de Cristo a nadie, nunca lo ve usted metido realmente en una vida de oración, no está en la lectura de la palabra, menos el ayuno ya es una antigüedad para él. Congregarse por allá de vez en cuando, cada 8. Y entonces aquello se va estancando de tal manera que no hay fluidez, no hay vida, hasta que viene la muerte espiritual. Me estoy explicando, hermanos. Como en las fincas, no sé si ustedes se acuerdan antiguamente, no sé si ahora se usará, pero en las fincas, nuestros viejos tenían lo que llamaban los silos, donde guardaban el grano. Y para poner más grano, el silo, el cual es un enorme compartimiento, donde se guarda el grano, abajo termina como un embudo, y hay que abrirlo constantemente, sacar grano para poner más. Cada vez que se abre, sale, pero tiene más capacidad, se le sigue poniendo. ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros si nosotros no dejamos salir la vida de Dios que está en nosotros? Si no transmitimos la bendición que Dios nos ha dado, la palabra, la oración, orar por la... Mire, hermanos, este mundo tiene tanta necesidad de oración.
Usted le pregunta a un amigo suyo, nada más, dígale, mira, yo no tengo oro ni plata para darte en esta Navidad ni Año Nuevo, pero lo que tengo te doy. ¿Me permites orar por ti, por tu familia? Nadie te va a despreciar una oración, hermano, nadie. Cuando usted da, cuando usted ministra, cuando usted se entrega, entonces el Espíritu Santo dice, denle más, llénelo más, porque este hombre y esta mujer están dando tanto que no hay capacidad, síganle dando, y cada vez su vida va a ser de una constante experiencia con Dios. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré. ¿Quién nos va a enseñar? Dios. Te enseñaré, mi hermano Samir dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los grandes misterios de Dios. Me acuerdo cuando salieron las películas de Indiana Jones, todo el mundo comprando las películas de Indiana Jones, el tesoro escondido y esto y aquella emoción. Hermano, eso es fantasía, como decía Orlando. Hay que ir a Dios y a la palabra para conocer las cosas secretas y ocultas de nuestro Dios Todopoderoso y a su nombre. Entonces traigamos. Siéntese, hermanos, dialogue con su esposa, con su familia. Tome un momento de oración. Hagamos los ajustes que el Espíritu Santo nos indica. No vivamos de la misma manera, superemos, crezcamos. Vayamos en avance. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ore por su compañía, que Dios extienda su mano de amor, misericordia. Ore por su trabajo. A veces vamos y venimos del trabajo, vamos, ay Señor, ya estoy cansado, qué aburrido, qué triste. Pero si le dieran una carta de hermanos de despido, usted gritaría y le lloraría a Dios. Porque hay millares de personas en este país que no tienen trabajo. Solamente las últimas estadísticas que dieron aquí en Nashville, Davidson County, habían 50,000 personas desocupadas. Y usted que lo tiene, dele la gloria a Dios. Entonces reflexionemos. Número 3, priorizar. Después de que hagamos esta reflexión, ver cuáles son nuestras prioridades y orar por ellas. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que tenemos que realmente presentar delante de Dios? Decir, mi vida con el Señor, mi vida con la familia, mi vida y relación en mi trabajo, en la congregación, el llamado que Dios me dio. Fíjese, los dones. En muchos de ustedes hay dones y hay ministerios que han estado dormidos años ya. Que es tiempo de despertar, hermanos, y empezar a dar fruto para la gloria de Dios. Acuérdense lo que dice Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor. Yo os elegí a ustedes para que ustedes vayan y den ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. No es por temporadas, hermanos, que se da fruto. El fruto debe ser permanente. El fruto debe ser constante. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor nos llame, por eso decía la venida del Señor, cuando Él nos llame, nos va a juzgar no por los dones que tengamos, sino por los frutos que nosotros hemos dado. Fíjese, y esos son, como decían mis abuelos, palabras mayores. Yo tiemblo, yo le digo, Señor, yo no quiero parar de servirte. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Tú me llamaste por tu misericordia y yo no soy digno ni siquiera. Yo le he dicho al Señor, ni siquiera soy digno de ser pastor. Ni es más, ni yo lo digo. La gente dice que soy pastor. Pero uno no es digno. Mucho menos, hermano, entender los misterios de Dios. El privilegio de ser hoy una comunidad de cristianos, ¿dónde estuviéramos nosotros si no hubiéramos conocido a Cristo? ¿Se ha puesto a pensar en eso usted? Quizá muchos de nosotros hasta muertos estuviéramos en la cárcel, o en hogares destruidos, hijos botados por el camino, tantas cosas que hubieran ocurrido, pero Dios tuvo misericordia y nos eligió. Amén. Por eso prioricemos. Ahora le voy a dar un tip. Yo le llamo los tips espirituales. Mateo capítulo 6. Verso 33, grábenlo en su corazón. Dice, más buscar, diga conmigo, más buscar. Primeramente, ya hay sinónimo de prioridad. ¿Aló? ¿A quiénes el Espíritu Santo está convenciendo hoy aquí? Acuerde que si el Espíritu Santo de Dios no lo convence, usted ya no hay nada que lo convence. Entonces tenemos que abrir el corazón. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás, diga conmigo, las demás, casa, carro, trabajo, finanzas, las demás cosas, serán, añadida, Dios es fiel a su palabra, Dios no falla. Si yo aplico el principio, Dios va a añadir. Créalo, hermano, créalo.
Cualquiera que sea su necesidad, Dios la va a proveer, pero dele su tiempo y la oportunidad que Dios opere en su vida. Que Dios trabaje en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la tercera. La cuarta, para ir entrando un poquito más adelante, proyectarnos hacia el futuro, las metas, trazar metas contundentes, claras, que sean mensurables, que sean posibles de alcanzar. Trace metas, hermano, porque un cristiano sin metas es como un velero en alta mar sin rumbo. Es llevado por doquiera de los vientos y nunca va a anclar en puerto seguro. Pablo decía en Filipenses, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose, diga conmigo, y extendiéndome hacia adelante, prosigo ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para ver, y aún lo que decía Pablo, si logro hacer aquello para lo cual yo fui también llamado. Pablo, el hombre que conquistó el Asia, hermano, 3 viajes misioneros extraordinarios, que levantó muertos, que era picado de serpientes, hermano, venenosas, terribles, y las sacudía y las tiraba al fuego, y los de la isla se quedaban asombrados viendo a ver a qué horas moría, que muera el diablo. Porque Pablo tenía la vida y el poder de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Qué es lo que dice Marcos 16:15? Acuérdese los mensajes de este año. Tomarán en las manos serpientes. No es que usted va a ir a buscar una culebra para y a sortearla. No. Circunstancias, problemas, adversidades. Tomarán en las manos serpientes y no les harán daño. A su nombre. Pero cuando ¿qué? Cuando nosotros avanzamos. Cuando somos creyentes de visión, de propósito, tenemos metas, trace metas, hermano. Si usted no las trazó este año, trácelas para el año que viene. Y diga, Señor, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo deseo, conforme tu voluntad estoy orando. Esta es mi meta, prepararme, estudiar, ser mejor esposo, mejor padre, mejor amigo, mejor creyente. Ser una persona de... Mira, pensaba yo esta semana, y digo, Señor, ¿cómo necesitamos nosotros la caridad? ¿Cómo necesitamos el amor? ¿Cómo necesitamos de verdad, hermanos? No sé, despojarnos de ciertos prejuicios, aún hasta de complejos, para decir, voy a trazarme una meta, una vez a la semana voy a ir a un hospital a visitar a los enfermos, visitar una familia con necesidad, tocar la puerta de algún hogar para presentarles el plan de salvación, llevarle comida a los pobres, llevarle abrigo a quien lo necesite. O sea, pensar. Yo veo a la gente del mundo haciendo estas cosas, hermano, no tienen el conocimiento ni la revelación de Dios. Y practican la caridad, practican el amor. Le llevan a los pobres, bendicen a los enfermos, ayudan a las clínicas de las personas con cáncer. Yo le decía a Jonathan, este año vamos a enviar una ofrenda al hospital St. Jude en Memphis, que ayuda a los niños que están ahí, que no le cobran a los padres, los niños con cáncer, están con tratamiento. Debemos, hermanos, de movernos a ese nivel. Ser más caritativos, más ministrando. No es que no lo tengamos, es que yo lo que veo es que necesitamos un empuje del Espíritu para movernos a esos niveles de conquista. A veces queremos conquistar los corazones de los hombres con palabras, hermano. Ellos han oído el Evangelio, conquistémoslos con el amor de Dios. 1 Corintios 13 dice, hay 3 cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos 3, ¿cuál es? Pablo dice, mas yo os muestro un camino mejor. ¿Cómo se nos va el año, hermanos? Mire, por favor, escúcheme esto. Se nos va el año y usted analiza y dice, ¿qué hice yo para el Señor este año? ¿Qué hice para Dios? Pues Dios mío, gloria a Dios por eso, hermanos. Pero en Hechos, mire, lea Mateo 25, cuando Jesús dice, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve en la cárcel, viniste a mí, estuve desnudo y me cubriste, estuve hambriento, me diste de comer, sediento, me diste de beber. Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel, o enfermo, hambriento, sediento, con hambre? ¿Cuándo te vimos? De cierto te digo, dice Jesús, que cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Wow, eso es extraordinariamente poderoso, hermano. Yo quiero eso en mi vida. Hace 33 años, por la gracia de Dios, yo lo conocí al hermano y yo no estoy satisfecho. Yo quiero más de la vida con Dios y quiero más de una práctica del Evangelio, porque el Evangelio no son solamente palabras. El Evangelio es un Evangelio práctico de vivencia, de mostrarle al mundo el amor y la misericordia de Dios, de ser compasivos unos a otros.
de ser amables unos a otros. Hermano, aquí pasa, mire, ahora le decía al hermano Edén, le decía, Edén, ¿sabe una cosa? El otro año, toda la semana de Navidad, voy a meter una campaña para que el que anda de viaje, pues se fue, y el que viene, que venga y se consagre. Porque hay muchos de que se van de viaje todavía se pierden, no se sabe nada, no hay una llamada, no se sabe nada, no sabe si Cristo vino nos quedamos. Tenemos que ser comunicativos, no es que somos hermanos, usted siempre está pendiente de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos y de la iglesia. Esto no es un club social. Esto es la iglesia del Señor, es el reino de Dios. Y se supone que en el reino de Dios hay una vida de administración al amor, dice el apóstol Pablo, y a las buenas obras. Y enumere ahí todo lo que usted pueda conocer y pensar sobre las buenas obras. Y a su nombre. Y no estoy regañando, no se ponga así, no es eso, hermano, es que estoy muy emocionado porque nosotros tenemos que movernos a otro nivel. Tenemos que irnos a otro nivel. Hermano, que ya la cosa, y no hay café. ¿Cuántos Folger ha traído usted? Nadie métase, tráigalo, cocínelo, haga el café, tráigase un pastel, invite a los hermanos a comer. ¿Por qué tienen que irse allá, restaurante? Hágalo acá. Un domingo, prepárese usted una cena y bendice a los hermanos, comunión, coinonía, relación, ministración del amor y las buenas obras. Ay, pastor, ¿cuánto me cuesta eso? Sí, pero ¿cuánto cuesta? ¿O cuánto costó el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario? ¿Para qué vamos a esquinar lo que Dios en su misericordia nos da? ¿Estamos de acuerdo? Proyectémonos, pongamos metas, propósitos. Dios va a honrar esto, hermanos. Una de las metas que yo creo este año, tenemos que irnos de este edificio, hermanos, tenemos que irnos. Yo no sé cómo, pero tenemos que irnos. La capacidad de este edificio, Dios nos la ha completado y no nos va a dar más hasta que no extendamos las cuerdas de nuestras habitaciones, que no ensanchemos el sitio de nuestra tienda. Si Dios nos ha ayudado hasta aquí, hermano, Dios nos ayudará a un paso más adelante de fe y creerle a Dios. Por un espacio más grande. ¿Por qué? Porque hay almas, hay vidas, hay personas que es necesario traer el conocimiento de Cristo. No, pero aquí estamos bien, ¿no? Correcto, perfecto, hermanos. Pero entonces movámonos a un nivel de fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que ir a nuevas perspectivas, propósitos. Acuérdese lo que dice Jeremías, dice el Señor, y esa palabra para mí es poderosísima. Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. ¿Sabe qué dice la NBI? Dice, porque tengo para ustedes un futuro y una esperanza. ¿Cuántos tienen un futuro en el Señor? Qué lindo, hermanos. En el mundo, ustedes saben cómo está. Las profecías cada vez cumpliéndose más, los tiempos finales están en las puertas. ¿Dónde vamos a encontrar un futuro y una esperanza? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Dígalo conmigo, en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos da propósito y sentido en la vida para seguir adelante. Y por último, tenemos que aprender, hermanos, a dar. Uno se prepara un nuevo año dando, bendiciendo. Y una de las cosas que yo estuve meditando acerca de las primicias, darle lo mejor, darle lo primero al Señor. Y si usted ve conmigo ahí en Éxodo 23, voy a leerle esa palabrita y nos vamos. Dice Éxodo 23, búsquelo en su Biblia, subrayelo, márquelo, tome notas. Fíjese lo que dice el verso 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido del campo. ¿Cuándo dice? A la salida del año. ¿Qué debemos de celebrar? ¿Por qué debemos de celebrarla? Porque son primicias para Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, cuando hablamos de primicia, fíjese que es sencilla la palabra, hermano, no es complicada. No es complicada. Una de las fiestas principales, yo creo que el domingo del año, deberíamos de hacer una fiesta para el Señor Dani, hacer un banquete, y alegrar. Mire, algunos están viendo, ya venimos saliendo de uno, vamos a otro, no importa. Por casualidad nos llamamos la casa del banquete. Aleluya. Pero deberíamos de hacer fiesta, deberíamos de celebrar del año al Señor y deberíamos de gozarnos y venir y traer cada uno, hermanos, un plato y compartir con refresco y hacer una fiesta, pero algo de verdad fiesta, porque yo a veces digo, Señor, ¿esto es un funeral o es una fiesta?
Entonces van a decir, hermanos, hagan fila, hermanos, pasen por el plan, hermanos, hay que rogarle. Yo digo, Señor, algo no está bien. Fiesta es fiesta, una fiesta aburrida, ¿o sí? Yo veo a Sammy cuando anda ahí con su asadito y todo, aquella fiesta ahí, pero Dios bendiga a Sammy donde está vendiendo su asado. La gente tiene alegría. Dice la palabra, también la fiesta de los frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo. O sea, lo primero, es lo primero. Ahora, número uno, tenemos que las primicias, voy a la segunda escena, tenemos que las primicias es una fiesta. Número dos, ¿consistía en qué, pastor? Fíjese ahí en el versículo 19, fíjese, ¿en qué consistía? Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás ¿a dónde? A la casa de Jehová tu Dios. Los primeros frutos, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás. O sea, lo primero puede ser mi primer ingreso de la semana, mi primer diario que puse en la canasta, mi primer salario, lo que usted considere. Es más, le estoy diciendo esto porque es voluntariamente, aunque bíblicamente es una ordenanza. Pero quiero que usted vea, por eso le decía al principio, el Espíritu Santo es quien nos convence y pensar, hermano, que esta es una llave de bendición que Dios nos da para iniciar el año con creces, con bendiciones de parte de Dios. El salmista mismo ahí en el capítulo 103, fíjese, dice, tú eres quien coronas mi cabeza con tus bienes y me rejuveneces como el águila. Hermano, qué lindo cuando uno ve esos rostros bendecidos que no tienen angustia por las cosas que pensamos que necesitamos, que podemos venir con alegría a la presencia de Dios y sentirnos, hermano, estoy seguro, estoy confiado. Dios ha provisto a mis necesidades un año más. Estoy bendecido en la presencia de Dios. Tú coronas el año con tus bienes. Porque el bien y la misericordia de Jehová, decía David en el Salmo 23, diga conmigo, me seguirán. Dígalo conmigo, hermano, los que están de verdad conectados en el Espíritu. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es una realidad en nosotros. Entre a la prioridad, entre a las primicias, entre al nivel de Dios, a la manera de Dios, a la dimensión de Dios. Y hagamos fiesta para el Señor, trayendo los primeros frutos para la gloria y la alabanza del Señor. Entonces, número uno, tenemos que era una fiesta. Número dos, consistía en traer los primeros frutos de la tierra. Ahora, fíjense en Deuteronomio capítulo 26, vamos a ir rápidamente ahí. ¿Dónde debemos de llevar? ¿Cuál es el lugar? Deuteronomio 26, fíjense lo que dice el versículo 1 al 3. Me bendice este capítulo 26 poderosamente. ¿Están conmigo? Deuteronomio 26, versículo 1, de entrado en la tierra. O sea, vamos a tierra por la bendición. En la bendición de Dios que Jehová tu Dios te da por herencia y de ella. Que tenemos que aprender, hermanos, fíjese, en la vida del cristiano es tomar posesión de lo que Dios nos ha entregado. Muchos de nosotros como creyentes conocemos las promesas de Dios, pero nunca tomamos posesión de ellas. Como Caleb, ¿se acuerda? Caleb, usted lo ve en Números capítulo 14 y han pasado 4 años y Caleb no había reclamado lo que, porque viene en un momento dado de su vida, despierta su espíritu. ¿Y te acuerdas que hace 40 años atrás tú me prometiste este monte donde están habitando el caballero más ahí? ¿Sabe qué edad tenía Caleb? 84 años. Y todavía no había poseído lo que era él. Hermano, hay creyentes que pasan 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años en una iglesia y nunca reclaman las promesas de Dios. Están bendecidos por la misericordia de Dios, pero no entran en posesión de ella. Y eso es algo que vamos a aprender en estos tiempos. Amén. Dice, tomen posesión de ella y la habitaréis. Entonces tomarás
subraya eso en su Biblia, de las primicias de todos los frutos. ¿De cuántos frutos? De todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, cuando eso estamos hablando del fruto de la tierra, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué nos decía ya Éxodo 23:19? Al lugar que Jehová nuestro Dios escogiere. Es el lugar donde hemos sido plantados por el Señor. Es el lugar donde estamos recibiendo la palabra. Es el lugar donde Dios nos está instruyendo. Es el lugar donde Dios nos está bendiciendo, y a su nombre, en ese lugar en que el Señor ha indicado nuestro corazón, traeremos nosotros nuestras primicias. Amén. Ahora, había una declaración, hermanos, había una declaración, el punto cuarto aquí muy importante, había una declaración, mírenlo en el versículo 3, y te presentarás, porque Proverbios 18:21, acuérdese, dice que la muerte y la vida están en poder ¿de qué? Hermano, hable positivamente, hable bajo las palabras y el poder de Dios. Declare vida, prosperidad, bendición para su casa, sus hijos, su familia. Mire, hay algo que nosotros deberíamos de estar haciendo ya a este nivel, y es orando y ungiendo incluso las puertas de nuestras casas, y orando, sacando todo lo que no es de Dios. Señor, lo que no es tuyo, lo que no te pertenece, lo que no viene de ti, toda miseria, toda enfermedad, todo oprobio, todo latrocinio, todo, Señor, espíritu de muerte, de accidente, todo lo que quiera venir, lo que el diablo esté tramando en su mente, todo lo que venga, Señor, en el nombre de Jesús, echado fuera de mi casa, y declaro que este lugar es un altar para Dios, un lugar de bendición, un lugar de gozo, un lugar de prosperidad, un lugar de paz en Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Declare. Tenemos que aprender. El cristiano, hermano, lo que ha hecho es callar, y el diablo en eso se ha venido tomando incluso ventaja. Como dijo nuestro hermano Orlando, y se vuelve un abusador, porque dice, este lo tengo callado, que ni para cantar en un culto, ahí está, ahí lo tengo, bajo. No, hermano, que bajo el zapato, el diablo es el que tiene que estar bajo la planta de nuestros pies. Sentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás, declaro hoy, subraya eso, declaro hoy, dice, a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Señor, declaro que he entrado a la bendición. Traigo estas primicias al primer culto del año, Señor, y las presento delante de ti. Mi primer cheque, mi primera semana de trabajo, mi primer contrato en la compañía, mi primera canasta, Señor, que he puesto en el supermercado. Señor, lo que tú me has dado, lo primero te lo consagro para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ahora, mira el verso 13. Seguimos con la declaración. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa. Mire qué lindo. He sacado lo que yo he dedicado. ¿Qué puedes tú dedicarle a Dios? En lo que Dios sea glorificado. Declaro que he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello, estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido, diga conmigo, he obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me ha mandado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la ordenanza. He hecho conforme a todo lo que Jehová me ha mandado. No lo he sacado afuera, no lo he repartido entre los pobres, no lo he estado dando para el luto, porque algunos decían, bueno, pobrecita, esta mujer quedó viuda y todo, voy a darle las primicias. Las primicias le pertenecen al Señor, igual que el diezmo, la ofrenda, hermano. Es algo que es consagrado, y uno de los principios que aprendemos aquí, hermanos, y eso está en Josué capítulo 7, y Josué capítulo 7 habla de Acán. ¿Sabe? No pensaba decir esto, pero Acán, cuando Dios le dijo que entraran a Jericó y destruyeran todo, era porque todo había sido dedicado, porque todo había sido consagrado. Aquello no podía ser tocado. Pero Acán escondió unos lingotes de oro y algunas telas, unas cosas que nadie se da cuenta, pero se le olvidó que Dios atalaya en sus ojos toda la tierra. Y empezó a morir y a morir el pueblo, y Josué preocupado, y el pueblo, los líderes, y el Señor le dijo, Josué, deja de estar orando ya, levántese y busque a ver dónde está el pecado. Y cuando encontraron a Acán, hermano, había metido lo consagrado a Dios, lo había escondido para él.
Cuando yo tomo, mire este principio, lo que le pertenece a Dios y lo gasto en mi necesidad, aquello que fue consagrado se convierte en un término hebreo que se conoce como herén, que significa maldición. Y por eso es que a veces los cristianos no entendemos lo que dice Malaquías 3, cuando el Señor dice, maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? Y el Señor le responde, le dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y les dice el Señor y los desafía y les dice ahora, probadme ahora en esto, dice el Señor, pruébenme. La única vez en toda la Biblia, en los 66 libros, que Dios habla de esa manera. Porque hermano, ahí es donde a nosotros se nos reconoce realmente la actitud de un corazón derramado delante del Señor. Probadme ahora en esto, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Si no os abriré, dice el Señor, las ventanas de los cielos. Y lo primero que Dios dice es derramaré, diga conmigo, derramaré bendición, dígalo conmigo, bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Por eso le digo, cada uno de nosotros determina, de acuerdo a lo que estamos oyendo en la palabra de Dios, qué es lo que debemos de hacer. Nadie debe ser obligado, porque dice Primera de Crónicas 29, y eso me gusta, hermanos, dice que el pueblo dio voluntariamente. Diga conmigo, voluntariamente, con espontaneidad, con alegría de corazón. Oí un pastor que decía una vez, den y den, pero hasta que les duela, den hasta que usted llore. Hermano, no me venga aquí a llorar. No es el asunto de dar con dolor, es dar con alegría, todo lo contrario. 1 Corintios 9 dice que Dios ama, diga conmigo, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Es decir, nosotros a veces pasamos una ofrenda y pase cantando, pase danzando. No hay que ser como los fariseos, sonar trompeta, pero sí que se vea, hermanos, que hay una motivación de su corazón, porque nadie lo trae con una pistola atrás. A su nombre. Y damos porque tenemos también una promesa. Y no me ya yo había cerrado la Biblia para despedirnos, pero no quiero irme sin darle esta promesa. Póngase de pie. Por favor, póngase de pie con su Biblia abierta en Deuteronomio 26. Por favor. Mire lo que le decía el sacerdote. Estoy asando aquí. A ver, pastor rostizado ahorita. Deuteronomio 26. Mire lo que decía el sacerdote cuando el pueblo traía las primicias. Y eso es algo que yo quiero hacer, hermanos, de parte de Dios, el primer domingo de mes. Por eso entramos 31 entregando un año y recibiendo un año nuevo. Pero el primer domingo de mes, celebración, es fiesta para Jehová. Tráigase un plato, prepare algo con alegría en su casa. No pase al grocery y lo compre, aquel pollo todo jalado y